los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Se había anunciado un discurso con medidas, pero vino primero el perdón, el reconocimiento de la falta de visión en las exigencias de la ciudadanía, una de las demandas que más alto se ha escuchado, aumentar las pensiones. El presidente anunció un incremento de 20% en la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, además de aportes de recursos fiscales para adultos mayores no valentes y mujeres que trabajan y cotizan. Que recibo 128, porque el gobierno me descuenta 10.000 pesos para FONASA. ¿Le parece digno eso a una ciudadana como yo? Este otro año me jubilo y ¿saben cuál va a ser mi jubilación? 123.000 pesos. Si hablamos de sueldos, el gobierno anunció la rebaja a las dietas de los parlamentarios y el ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos para los trabajadores con jornada completa, una medida que será financiada por el Estado y no asumirá el empresariado. Que hay muchas personas que ganan mucha plata y no siempre trabajan las horas que tienen que trabajar. Y uno trabaja, saca la cresta trabajando para ganar Yo gano 140.000 pesos y mi pensión es de 101 pesos. De vejez, tengo que trabajar porque no me alcanza. En salud, Sebastián Piñera anunció la creación de un seguro que cubra parte del gasto en remedios no incorporados en el GES o la ley Ricarte Soto y la implementación del convenio de FONASA con farmacias para reducir el precio de los medicamentos. Por un aumento del marco presupuestario total para el país de 700.000 millones, llegar a fin de año prácticamente sin deuda más de 45 días en los proveedores de los insumos y medicamentos de salud. Otras medidas son la estabilización de las tarifas eléctricas, lo que anulará la reciente alza de 9,2%, el fortalecimiento del Fondo Común Municipal y la creación de un nuevo tramo en el impuesto global complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales. Una batería de medidas que no dejó conforme a los ciudadanos. Encuentro que es más de lo mismo, en verdad. Bien, por ahora, bien. No se pueden dar todas las medidas en un solo día. Esto es de años, ¿no? Falta mucho todavía. Y para los chilenos, en los anuncios del gobierno precisamente faltaron temas como educación, impuesto a las empresas, AFP, ISAPRES y derechos de agua, entre otras demandas ciudadanas que hicieron estallar un movimiento social que pretende cambiar el país por uno más igualitario y con más dignidad. Una batería de medidas que comprende esta agenda social presentada por el presidente de la República hace 72 horas. Una batería que en la calle fue recibido desde diferentes ámbitos, perspectivas. Lo decía la nota de Marcela García, hay gente que dijo, a ver, aquí le faltó educación, le faltó vivienda. Hoy día comprar un departamento, comprar una casa, para gran parte de los chilenos es absolutamente inaccesible. Faltaron muchas cosas, pero vamos a analizar lo que está en las medidas. Un tema que llama mucho la atención es estos 50.000 pesos que va a entregar el Estado para complementar el salario mínimo hoy de 301.000 pesos. Un beneficio que debiera llegar a cerca de 450.000 personas. Y te lo pregunto directamente, Tomás. Hace un tiempo estuvimos discutiendo el sueldo mínimo, la discusión del año pasado. Llegar a 301.000 pesos. Y el gobierno incluso le puso un veto, diciendo un poco el daño que le podía provocar a la economía. Vimos lo que vimos los últimos días. Hemos visto lo que vimos en la calle. Y mágicamente llegamos a 350. ¿Cómo se entiende? No, pero sin subir el salario mínimo. El ingreso Sabemos mínimo que es una garantizado. gratificación, pero en el fondo sí, es la señal. No, claro. No, pero es que es distinto. O sea, yo creo que hay que tener cuidado porque son conceptos diferentes. Exacto. Salario mínimo, efectivamente, el mínimo que se establece mediante la ley en el pago a un trabajador jornada completa. Para ello, efectivamente, hay que tener cuidado de que, evidentemente, en las grandes empresas es muy habitual que nadie esté a salario mínimo. ¿Te fijas? Por eso, varias empresas han anunciado 500.000 pesos, 600.000 pesos de... Pero hay muchas empresas, grandes empresas, que pagan salario mínimo. No, pero efectivamente se han ido sumando empresas en esa postura. Pero el salario mínimo es más habitual en la pequeña empresa. 2 trabajadores, 3 trabajadores. En ese caso, efectivamente, hay que tener cuidado, sobre todo en un país que ha recibido casi 1 millón de inmigrantes, que entraron evidentemente a trabajar. En ese contexto, efectivamente, lo que se busca es garantizar un ingreso mínimo para ese trabajador, pero sin que efectivamente el salario mínimo suba de manera tal de que pueda finalmente perjudicando
a los trabajadores. ¿Y si lo focalizamos entonces en la pequeña empresa y no le entregamos a esas 50 lucas derechamente a las grandes? ¿No sería mejor? No, claro. Este proyecto de ley probablemente va a entrar en los próximos días y efectivamente hoy día Impuestos Internos tiene esa clasificación por ventas en términos de pequeñas, medianas y grandes empresas. De manera tal de poderlo focalizar. De hecho, hoy día la asignación familiar justamente también se entrega según tramos de ingresos. De manera tal de que el trabajador tiene su salario mínimo, que es el salario que habitualmente uno entra a una pequeña empresa, y el Estado le da un suple. De manera tal de que a final de mes pueda contar con 350.000 pesos. Marco. Mira, yo creo, perdona, Sí, te puedo Marce, comentar, Marce. es que hay una cosa que las grandes empresas sí pueden hacer y que tiene relación con lo Porque que hay estamos hartas hablando. empresas grandes que pagan sueldo mínimo. No nos vamos a hacer aquí los cuchos. Mira, porque siempre se habla que la pequeña... que la mediana- conozco la realidad de las empresas que están en acción con nosotros, que son empresas que en general no pagan sueldo mínimo, pagan más, pero sí tienen una enorme cantidad de proveedores. Y esos proveedores, ¿cuáles son las condiciones en las que negocian con esos proveedores? ¿Cómo se pueden realmente hacer relaciones de largo plazo, mutuo beneficio, conociéndolos? ¿Cómo la única medida de negociación no es ajustar al máximo el precio, sino haciéndome cargo de que si yo le negocio tanto ese precio, finalmente le va a terminar pagando poco? Entonces, es un deber de la gran empresa eso- generar ese cambio con las empresas que le prestan Yo creo servicio. que tienen un enorme poder en hacer ese cambio. Si yo tengo lo van una a hacer? Yo creo que sí. O sea, ese es el gran cambio que tenemos que generar. Esa es la sensibilización, ese es el involucramiento, ese es el entendimiento que tienen que hacer los empresarios y los ejecutivos en la empresa para decir cómo cambió, cuál es el nuevo pacto social. Hoy día, efectivamente, sí me tengo que sentar a saber cuál es mi cadena de proveedores. Marco. Pero, no, solo decir que comparto con Marco que no hablemos de un nuevo pacto social, hablemos de este pacto social, porque ¿cuál fue el pacto social que se hizo antes? Pero puntualmente ¿Con quién? en esta medida que estamos analizando, Sí, no, Yoli, pero- un poquito el tema de este complemento que se Sí. entrega al Lo que sueldo. pasa es que, lo que pasa es que Nico las Marco. empresas, el problema de las empresas hoy día, o sea, no de todas, de algunas empresas hoy día, es que están subsidiadas culturalmente. Están subsidiadas culturalmente, me refiero a que, esto los economistas lo explicarán mejor, que tenemos personas que son poco productivas, pero personas que, entonces, que tienen que ganar tanto porque son poco productivas y están subsidiadas por el medio ambiente, porque yo puedo extraer todo lo del medio ambiente sin hacer nada a cambio. Entonces, la desigualdad o la forma cultural en que nos hemos arreglado aquí en Chile hace que muchos negocios realmente no lo sean. No lo sean, porque están sacando recursos de una complejidad, de una construcción social que no es justa. Entonces, cuando una empresa paga lo que no es justo y esa persona se lleva la riqueza, es que de alguna manera el pueblo de Chile le está subsidiando su negocio. Cuando una empresa extrae del territorio o rompe la relación con las comunidades y genera contaminación, a esa empresa se le está subsidiando. O sea, por ejemplo, lo que pasa en La Greda, todo ese territorio subsidió a esas empresas que están ahí y los subsidió por años y años, a costa del medio ambiente. Esas cosas están a la base de la sostenibilidad de las empresas. Eso en Chile no puede seguir siendo así. Por eso decía que las decisiones son el equilibrio entre lo social, lo medioambiental y lo brecha económico. del que gana más y el que gana menos las empresas, eso es un subsidio cultural. Eso no puede seguir siendo así. Entonces, esas son las cosas que tienen que cambiar en Chile. Perdona, y dentro de ese subsidio cultural del que habla el Nico está la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres hoy día, que Por sigue ejemplo, siendo un 30%. las mujeres subsidian a los hombres. Eso y no es puede... parte del reclamo de las mujeres en la calle. Quiero ir con Marco justamente al tema que yo mencionaba. Esta gratificación o esta ayuda que entrega el Estado focalizada en las personas que ganan el sueldo mínimo para subirlo a... No es el sueldo mínimo, pero es un nuevo ingreso familiar o un ingreso mínimo que llega a 350.000 pesos. ¿Tú cómo concibes esa medida, Marco? A ver, esa medida no está entendiendo lo que estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque nuevamente hay una dicotomía entre los fines y los medios. ¿Por qué el salario mínimo hoy día es 301.000 pesos? ¿Por qué ese valor? Y no 198.000, 494.000. Ustedes han estudiado mucho en la Fundación sobre el Salario Mínimo. ¿Para qué alcanza hoy día un salario mínimo? Es que esa es la discusión. Yo voy a citar a uno de los economistas que leen en general, quienes se inspiran más en modelos neoclásicos, liberales, que es Adam Smith, La riqueza de las naciones. La mano invisible. Claro, comparto cerca del 10% de lo que él Muy buen dice, libro, pero es muy buen interesante. libro. La gracia de la diversidad. Esto, Somos quienes no han leído Sí. no citan esto. ¿No? Me gustaría que Tomás lo citara. Él dice que un salario mínimo en una sociedad debe permitir al trabajador y trabajadora que lo gana y a su grupo familiar poder salir de la pobreza. ¿Cuál es hoy día la línea de la pobreza fijada por el propio Estado chileno por una familia promedio de 4 personas? 436.000 pesos. Tenemos un salario de 301.000. Exactamente.
Entonces, la individual, pregunta... 165.000 pesos. Claro, pero más de una persona trabajando en ese hogar. Pero la pregunta es, ¿tenemos que obligatoriamente, tenemos que obligar a que en un hogar tengan que trabajar 2 personas o eso debe ser voluntario? No, pero eso es deseable. ¿Pero es voluntario o obligatorio? No, pero es Tomás, deseable. mira, pero términos oye, defines, en las familias dime. de ingreso más alto, de hecho, trabajan los dos. Pero es voluntario. O sea, pero ¿por qué no le quieres permitir a los pero pobres mira, lo que le permite a los ¿quién, ricos? ¿Quién está hablando de no permitir? Yo lo que estoy diciendo es que es decente como sociedad que fijemos un parámetro de tal forma que en un hogar con una persona trabajando, solo estoy diciendo eso, le permita sacar a su familia de la pobreza. Si quieren trabajar más personas, que lo hagan, perfecto. Pero no para salir de la pobreza por obligación. Tú dices que sea una elección. Por supuesto. Es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero quién va a opciones? elegir estar en la pobreza? Pero eso es lo que estoy diciendo, que una persona trabajando saque a su familia de la pobreza. ¿Por qué tiene que ser obligatoriamente que trabajen 2 para sacar de la pobreza? Bueno, así lo hicieron nuestros padres. Pero no está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Y no está entendiendo Trabajaron lo que todas estamos las horas que discutiendo. tenían que trabajar. ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que como sociedad tenemos que fijar un parámetro de tal forma que nadie por necesidad... Pero Tomás, a la larga lo que significa eso es que al final, y lo hemos discutido muchas veces con Yolanda, es que la carga termina siendo para la mujer. Porque al final la carga, el cuidado de los niños termina siendo la mujer. La mujer Estamos no en una tiene... sociedad que está cambiando, que los padres estamos tomando en consideración que la labor de la casa no es una ayuda, es nuestro deber. Pero en el fondo, si cargamos la mano a 2 personas dentro de la casa, también hay hijos, también hay terceros que muchas veces se le termina cargando la mano a la mujer. Mira, en algún No, voy a tomar, perdón, solamente... No, pero en los hogares, efectivamente en los hogares del 10º decil, trabaja 1,6 personas. En los hogares ¿Qué más es el 10º decil para que lo aterricemos? El 10% más rico. El 10% más rico, que habitualmente los 2 tienen educación superior. Fíjate, hay un dicho ahí de los demógrafos, que es cada oveja con su pareja. Habitualmente una forma, efectivamente... Pero muchas veces tienen servicio doméstico. No, pero efectivamente tienes eso, pero también tienes la red familiar, o tienes donde dejar a los niños, efectivamente. Hay jardines estatales. En los hogares pobres trabaja 0,5 personas. ¿Te fijas? O sea, participa mucho menos en los hogares pobres que en los hogares ricos. Si tú logras en ese hogar pobre que una persona tenga 1/3 de jornada, media jornada, eso ayuda mucho. Pero bien remunerado. Perdona, ¿sabes quién es la red familiar, Tomás? En este caso, los quintiles más pobres siguen siendo las mujeres, como dice Andrés. Las abuelas, disculpa. Porque el cuidado de terceros recae fundamentalmente en las mujeres. Y el trabajo doméstico, aquellas personas que tienen la posibilidad o que tenemos la posibilidad de tener una colaboradora en la casa, es una colaboradora, es una mujer. O sea, estamos reproduciendo el cuidado de terceros, el trabajo doméstico en las mujeres. Pero ¿sabes lo que yo veo en las poblaciones sistemáticamente? Es que hay una promesa, Tomás, Marco, que me ayudaran a que me contaran cómo es esto en economía. Es que nos dicen que con esfuerzo y trabajo vamos a salir adelante. Y yo veo a la familia en la población, que salen a trabajar, hombres y mujeres, con la promesa de que vamos a salir adelante. Y llegado a un punto en que yo veo gente salir de la pobreza efectivamente. Pero luego pasa, y lo reconozco mucho en las poblaciones también, que la gente después de trabajar vuelve a ser pobre. Entonces, esa cuestión me parece que hay una trampa, no sé, ¿pero por qué vuelve a ser pobre? Porque tiene pensiones miserables, porque en el fondo... ¿Por una enfermedad catastrófica? Por una enfermedad catastrófica. O sea, por muchas razones pasa que las personas que yo conozco, las familias que yo no manejo los números, no me los sé de memoria tampoco, pero lo que veo yo es que la gente después de una promesa de trabajo y de salir adelante, llegan al momento de jubilarse, y lo veíamos recién en la nota, yo voy a jubilar con 136.000. Van a jubilar bajo, que hacer cargo de esos temores. Bajan a jubilar bajo la línea de la pobreza. Entonces, cuando decimos, pero ¿por qué esta rabia? ¿Qué pasó en Chile? Pero si yo veía esto hace mucho tiempo. Y yo veía que la gente volvía a ser pobre y decía, pero ¿cómo esta cuestión? Tomás, perdona. ¿Cómo no hacemos cargo de eso? Sí, con todo. Bueno, yo con creo todo que nos estamos haciendo cargo. No, claro, pero explíquenme. Pero espérate, hay una reforma de pensión en el Congreso. Justamente vamos a eso. Bajemos un poquito, mira. Hay varias medidas que presentó el presidente de la República, Sebastián Piñera, y aquí es bueno, en un panel diverso, en un panel digno de una televisión pública, poner la pelota al piso. Por ejemplo, el tema de pensiones, el tema de cómo hacemos que nuestros viejos, derechamente, que nuestros adultos mayores tengan pensiones decentes en nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? El proyecto que presenta en el Congreso el presidente de la República tiene un foco en el pilar solidario, pensión básica solidaria, aporte previsional solidario, sube un 20%. Hay otro foco, donde están todos los que cotizamos hoy día. En el fondo, ¿cómo cambiamos hoy día el sistema de pensiones? Y a eso quiero ir, Tomás, Marco, ustedes que han trabajado y han hecho propuestas
de diferentes tipos en un tema que es fundamental. ¿Esto cambia el sistema de pensiones en nuestro país? Porque si seguimos, no sé si tú conoces otro sistema, Tomás, en el mundo en que los chilenos o en que el que cotiza tenga que rascarse con sus propias uñas y tenga tan poca ayuda o tan poca solidaridad. Bueno, está cambiando. Pues efectivamente, el proyecto de ley que está en el Congreso tiene medidas para los que ya están jubilados. Te fijas que evidentemente para ellos no tiene ningún sentido subirle la tasa de cotización si ya están jubilados. Y tiene efectivamente medidas para los que están por jubilar y también aquellos que lo van a hacer en 30 o 40 años más. Son efectivamente cada instrumento con su solución. Entonces, de ese punto de vista es que, tal como tú dices, para los que ya están jubilados viene un aumento de 20% inmediato para partir en su pensión. Efectivamente, hoy día esa pensión... Los que reciben aporte de pensión solidario y pensión básica solidaria. Estamos hablando que la pensión básica solidaria es quienes lo reciben, cerca de 600.000 chilenos son quienes nunca cotizaron en su vida laboral y hoy día, si no me equivoco, está alrededor de los 109.000, 110.000 pesos. 110.201 pesos. Exactamente. El aporte previsional solidario es lo que reciben todos los que reciben una pensión inferior a 320.000 pesos, reciben una suerte de, entre comillas, suple, dependiendo de cuánto reciben de pensión. Ese monto también sube 20%. Así es. Y en ese punto, Marco, tú has propuesto muchas veces volver derechamente al sistema de reparto. Dentro de la discusión de la expresidenta Bachelet, que lo puso arriba de la mesa, la propuesta del presidente Sebastián Piñera nunca estaba volver al sistema de reparto. Dentro de la discusión que se está dando ahora, la propuesta del presidente Piñera, a tu juicio, ¿es poca? ¿Hacia dónde deberá ir? Tomando en consideración que al parecer en la discusión el sistema de reparto no está en la agenda. Sí, a ver, en primer lugar, las propuestas del presidente Piñera no cambian el sistema de pensiones, ¿no? Académicamente lo que tiene Chile es un sistema de cuentas individuales obligatorias en el sistema privado. Según los estándares de la OIT, eso no es un sistema de seguridad social, no alcanza para el sistema mixto. Se ha querido permanentemente decir que tenemos un sistema mixto porque tenemos un pilar solidario, pero los sistemas mixtos son aquellos donde en el pilar contributivo coexiste el reparto y las cuentas individuales, y eso Chile no lo tiene. La última propuesta, del presidente, que la anunció el día de ayer, este 5%, ya no vamos a subir de 10% que nos descuentan, sino a un 15% a cargo del empleador. 4% va a ir a la cuenta individual. Un 1% va a seguros sociales que el gobierno considera ese elemento de solidaridad. A tu juicio, ¿es solidario? Lo que pasa es que, así como la presidenta Bachelet en el gobierno anterior decía 5 puntos más, de los cuales en estricto rigor un punto y medio iba a ir a reparto, ¿no? Vale decir, solidaridad intergeneracional. Lo que está diciendo Sebastián Piñera es que de este punto adicional a los 4, 0,2 iría un seguro de dependencia y 0,8 iría a una lógica de seguros sociales que todavía no sabemos qué va a ser exactamente. Ese 0,8 va a permitir, si es que se utiliza en reparto, en reparto clásico, va a permitir mejorar las pensiones en el fondo, 8%. Marco, para explicarle bien a la gente, Tomás y Marco, que son los expertos acá. A ver, una persona que gana 600.000 pesos, hoy día le descuentan 60.000 pesos para la AFP, es el 10%. A partir de, si es que se llegase a aprobar esto, se le descuenta un 15%, pero ese 5% es de cargo del empleador. No quiere decir que le van a descontar más de su sueldo, sino que ese 5%, que serían esas 30 lucas más de que iría a su AFP, ya no van a ser 60, sino 90, esas 30 las va a pagar el empleador, se supone. Y de esas 30, una parte va a ir a un sistema solidario de alguna forma. 0,8%. Ya. Claro. Y la otra, y el grueso va a ir a tu cuenta individual. Exacto. A tu juicio, ¿debería ser una mayor porción a una parte solidaria dentro del sistema? Claro, es que nosotros tenemos un diagnóstico distinto que tiene que ver con la realidad material de lo que está ocurriendo. Yo sé que de distintas maneras nosotros en primer lugar no hemos jamás propuesto volver al sistema de reparto, porque Chile nunca tuvo un sistema de reparto moderno. Siempre tuvo un sistema de cajas atomizadas donde no había solidaridad completa porque dependiendo del oficio de los trabajadores, cada caja podía presionar al Estado y conseguir mejores beneficios. Aquí estamos hablando que, como el sistema alemán, el francés o de los países nórdicos, están todos. ¿Por qué es tan importante la solidaridad en un sistema, Marco? Porque no estamos viviendo en Marco Sociedad Anónima, Nicolás Sociedad Anónima, Marcela Sociedad Anónima. Estamos viviendo en un mismo país y las catástrofes o las incertidumbres colectivas se asumen colectivamente. Eso es un pacto social. Eso es parte de un nuevo pacto social. Yo hablo de un pacto social que no se ha hecho, ¿no? Asumirlo, ponerlo sobre la mesa. Es imposible por construcción que un sistema de cuentas individuales pueda entregar pensiones decentes. Hay un ejemplo que es concreto. Si hoy día lleváramos la tasa de cotización no a 15, sino a 18, dadas las caídas en la tasa de rentabilidad, ¿no? Que tenemos un promedio histórico de 8% de rentabilidad que las AFP consiguen para los fondos que administran real sobre la inflación, pero en la última década va en 4,7.
y esto va a bajar, supongamos que no baja, se mantiene en 4,7, tú tienes que llevar la tasa de cotización a un valor irrisorio para mantenerte igual que ahora. No hay solución. Tomás. Ese pilar solidario... Explicándolo siempre, sí, claro. Hemos llevado muchos números tratando de aterrizarlo. No, es que el pilar solidario se financia con impuestos. Así es. Porque de otra manera lo que va a hacer es sacarle plata del bolsillo de los trabajadores pobres para dárselo a otros trabajadores pobres. Eso no es así. Tienes que sacar los impuestos, no del salario de ese trabajador que decías tú de 600.000 pesos. Entonces todos los otros países del mundo lo que están haciendo es sacarle el bolsillo a los trabajadores pobres para entregárselo a los trabajadores. A trabajadores pobres. Entonces nosotros somos los únicos que lo hemos hecho bien. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo explicamos las protestas sociales y las bajas pensiones? En el caso brasileño, si tú habías sido, si tú eres político, diplomático, tenías muy buenas pensiones. Bueno, la señora Olate, pues. La señora Olate tenía una pensión de ¿cuánto? ¿5 millones de pesos? Pésimo. Eso era pésimo y era el ejemplo habitual de los sistemas antiguos. Ahora, yo creo que hay que poner los puntos también de que los recursos son limitados. Nosotros somos un país en desarrollo y por lo tanto tenemos que elegir para qué queremos la plata. Son recursos limitados, pero también concentrados. Sí, pero por eso hay que, las decisiones que tenemos, porque necesitamos una mejor educación, porque necesitamos mejor salud, o sea, porque tenemos muchas necesidades. Entonces, yo me acuerdo cuando preguntaron, ¿usted quiere que de ese aumento en la pensión vaya a un fondo solidario? No. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en una sociedad individualista, competitiva, y se ha perdido el sentido de la sociedad. Entonces, yo creo que también hay que reflexionar sobre ¿qué queremos como sociedad? Yo solo quiero entender y le pido a los economistas que me lo expliquen para que se lo podamos explicar a los que nos están viendo en directo hoy día. ¿Qué hace una jubilada con 138.000 pesos? ¿Y qué significa en concreto esto que el presidente Piñera comprometió? Yo quiero que por favor se lo expliquemos a la gente que nos está viendo. Lo que hace un jubilado con 138.000 ¿Qué hace pesos? y qué significa esto que se está comprometiendo el gobierno? Y ese valor que tú das es muy importante porque es importante informar que la mitad de las personas que hoy día están recibiendo una pensión por vejez por edad está obteniendo menos de 151.000 pesos, incluyendo el subsidio del Estado. Entonces, ¿qué ofrece Sebastián Piñera? Hoy día la pensión básica solidaria, que no es una pensión universal, sino para el 60% más pobre, y hay que demostrar que uno pertenece al 60% más pobre, está en 110.000 pesos y fracción. Con este 20% va a llegar a 132.000 pesos de fracción. Entonces la gran pregunta, ese valor ni siquiera alcanza a la línea de la pobreza para una persona que vive sola de 165. Bajemos el tema de pensiones, es un tema que podríamos estar discutiendo hasta el 2088, porque es un tema que nos apasiona a todos.